Mitos históricos o leyendas del continente americano. El continente americano se compone de 35 países soberanos. Estos países se dividen en América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. Aquí tienes algunos mitos históricos o unas leyendas populares relacionadas con cada uno de los siguientes países. América del Norte. Canadá. El mito del Wendigo. Es una criatura sobrenatural del folclore de los pueblos indígenas de Canadá. Se cree que el Wendigo es un espíritu maligno que acecha en los bosques y se alimenta de carne humana. Representa la codicia, la excesiva ambición y la violencia. Estados Unidos. El mito de Paul Bunyan. Es una leyenda estadounidense que describe a un leñador y héroe folclórico de gran estatura y fuerza descomunal. Acompañado por su fiel buey Babe, Paul Bunyan es conocido por su contribución a la expansión de la industria maderera en los Estados Unidos. México. La leyenda de La Llorona. Es famosa en México y otros países de América Latina. Cuenta la historia de una mujer que llora desconsoladamente por la pérdida de sus hijos y busca a niños para reemplazarlos. La Llorona se asocia con tragedias y a menudo se cuenta para advertir a los niños de los peligros de andar solos por la noche. América Central. Belice. La leyenda de Ixtabay. Es una historia popular en Belice. Ixtabay es un espíritu femenino que seduce a los hombres y los lleva a la muerte. Se dice que vive en los campos y selvas de Belice y es una advertencia contra la infidelidad y el engaño. Costa Rica. La carreta nahua. Es un mito que se encuentra en la cultura costarricense. Cuenta la historia de una carreta fantasmal jalada por bueyes que recorre los caminos durante la noche. Se dice que escuchar el chirrido de las ruedas es una señal de mala suerte. El Salvador. El Cipitío. Es un personaje de la mitología salvadoreña. Se cree que es un espíritu travieso que toma la forma de un niño pequeño y se dedica a asustar a las personas. También se dice que el Cipitío ayuda a los animales en peligro. Guatemala. El mito de Popol Vuh. Es un relato maya que narra la creación del mundo y la historia de los dioses y los hombres. Es una obra literaria y mitológica importante que arroja luz sobre las creencias y la cosmovisión de los antiguos mayas. Honduras. La leyenda de la cueva de los Tayos. Es una historia que se cuenta en Honduras. Se refiere a una red de cuevas en la región de Olancho y a las supuestas riquezas y artefactos ancestrales que se cree que se encuentran en su interior. Nicaragua. El Geguense. Es una obra de teatro folclórico que combina elementos indígenas y españoles. Es considerado uno de los primeros dramas literarios de América y se presenta durante celebraciones y festivales en Nicaragua. Panamá. La pollera. Es el traje tradicional panameño que lleva consigo una serie de mitos y tradiciones culturales. La pollera representa la identidad y la herencia del país y ha evolucionado a lo largo de la historia. Caribe. Antigua y Barbuda. La leyenda de la Dama Blanca. Cuenta la historia de una figura espectral que aparece en las noches en la bahía de Antigua. Se cree que es el fantasma de una mujer que murió trágicamente y que todavía busca a su amado. Bahamas. La leyenda de Lusca.
Es un mito sobre una criatura marina con la parte superior de un pulpo y la parte inferior de un pez. Se dice que acecha en las cuevas submarinas de las Bahamas y atrae a los buceadores incautos. Barbados. La historia de búsquedas. Es una leyenda de Barbados, sobre espíritus que buscan a personas perdidas en el bosque. Las búsquedas son seres luminosos que guían a los viajeros perdidos de regreso a la seguridad. Cuba. El mito del aguije es parte de la tradición cubana. Los guijes son espíritus traviesos que habitan en ríos y arroyos. A veces ayudan a la gente y otras veces les juegan trucos. Dominica. La leyenda del duende. Cuenta la historia de pequeños seres mágicos que habitan en los bosques de Dominica. Se dice que son guardianes de la naturaleza y que protegen a los animales y las plantas. Granada. La leyenda de la diableza. Es una historia de una mujer que hace un pacto con el diablo para obtener poderes mágicos. Se transforma en una criatura malévola que aterroriza a las personas en Granada. Haití. La figura del zombi. Es un elemento importante en la cultura de Haití. Los zombis son personas que se cree que han sido resucitadas por brujería y controladas por un baker, hechicero. Jamaica. La historia de la bruja blanca, de Ross Hall. Es una leyenda famosa en Jamaica. Se cuenta que Annie Palmer, la propietaria de la plantación de Ross Hall, era una bruja malévola que cometía atrocidades. Puerto Rico. La leyenda de El Chupacabra. Es conocida en toda América Latina y también en Puerto Rico. Se dice que es una criatura que chupa la sangre de animales, especialmente ganado y aves. República Dominicana. La leyenda de El Cadejo. Es parte del folclore dominicano. El cadejo es una figura similar a un perro negro o blanco que aparece por la noche y puede ser protector o maligno, dependiendo de su color. San Cristóbal y Nieves. La leyenda de Golden Rock. Habla de un tesoro escondido en una formación rocosa en Saint Kitts. Se cree que el tesoro está custodiado por espíritus y que solo se puede encontrar con su ayuda. Santa Lucía. La historia de la diableza. Es una leyenda de una mujer hermosa que se aparece en los caminos para seducir a los hombres y llevarlos a su perdición. San Vicente y las Granadinas. La historia de Jack and the Devil. Cuenta cómo un hombre llamado Jack engaña al diablo en varias ocasiones para salvar su alma. Trinidad y Tobago. La leyenda de Papa Boys. Describe a un espíritu protector de la flora y la fauna que vive en los bosques y advierte a los cazadores y leñadores a respetar la naturaleza. América del Sur. Argentina. La leyenda de la Dama de Blanco. Es parte del folclore argentino. Se dice que es el espíritu de una mujer que falleció en circunstancias trágicas y que se aparece en carreteras desiertas buscando a los conductores. Bolivia. El mito de El Equeco. Es popular en Bolivia. El Equeco es un pequeño ícono que se cree que trae prosperidad y buena fortuna a aquellos que lo poseen. Se le ofrece miniaturas de objetos y símbolos de deseos para que los cumpla. Brasil. El mito de la Yara o Mae de Agua. Es una figura mitológica en las aguas de los ríos y lagos de Brasil.
es descrita como una mujer hermosa que atrae a los hombres al agua con su canto seductor. Chile. La leyenda de El Trauco. Es una historia que proviene de la mitología chilota. El Trauco es un espíritu maligno que busca a mujeres para seducirlas y causarles daño. Colombia. El mito de El Mon. Es una figura mítica presente en muchas regiones de Colombia. Se dice que es un ser mágico que habita en ríos y cuerpos de agua y puede ser tanto protector como travieso. Ecuador. El mito de la tunda. Es parte del folclore ecuatoriano. Se dice que la tunda es un espíritu maligno que toma la forma de seres queridos para atraer a las personas a la selva y nunca más volver. Guyana. La leyenda de la culebra gigante. Es una historia que se cuenta en Guyana. Se dice que en el lago Essequibo vive una culebra gigantesca que puede tragarse a los humanos enteros. Paraguay. La leyenda de la Caray Pierre. Es parte de la tradición paraguaya. Caray Pierre significa el señor de la noche y es otro nombre para el famoso pombero, que es un señor lleno de pelos que lanza un característico sonido durante la noche y que tiene una serie de leyes que las personas deben respetar para no sufrir los daños. Perú. El mito de la Pachamama. Es parte integral de la cultura peruana. Pachamama es una deidad que representa a la Madre Tierra y es adorada en rituales y ceremonias. Surinam. La historia de Aspuester. Es una versión de la Cenicienta que se cuenta en la cultura de Surinam. Cuenta la historia de una joven que es ayudada por aves para asistir a un baile real. Uruguay. La leyenda de la luz mala. Es parte del folclore uruguayo. Se cree que es una luz espectral que aparece en campos y pantanos, guiando a los viajeros a la perdición. Venezuela. La leyenda del Silbón. Es un mito venezolano. El Silbón es un espíritu errante que lleva consigo el sonido de un silbido escalofriante y se dice que trae mala suerte. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.